Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica correspondiente al 27 de diciembre, nuestra última prédica del año, y vamos a cerrar el tema de la oración. En esta oportunidad vamos a tocar tres puntos: la, la manera de orar, la forma correcta de orar, la oración eficiente y orar para recibir bendiciones y los tipos de bendiciones que existen. Antes de dar inicio a la predicación, al estudio de nuestros textos, vamos a hacer oración. Eh, Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú eh, has tomado en control para que hoy podamos estar aquí en paz, en comunión. Bendito sea, Señor. En el bendito nombre de tu Jesús te pedimos, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón para ser receptivos a tu palabra y para tratar de quedarnos con ella y que ésta nos transforme día con día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, entonces, la pregunta que tratamos de contestar ahora es: ¿qué enseñó Jesús acerca de la oración? Muy bien, cuando Jesús responde a sus discípulos, eh, vemos el texto en Mateo 6, versículo 9, dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Eh, vamos a estudiar un poco acerca de esta construcción gramatical y lo profundo de la frase. Muy bien, vamos a explicar esta primera parte, ¿no? Del Padre Nuestro, de de la llamada texto conocido como el Padre Nuestro. Por cierto, Cristo enseña el Padre Nuestro como la forma, como la estructura en que debemos orar. No dice, debes orar con estas palabras, ¿no? No deberíamos usarlo como una repetición. Ahora, la repetición es válida en cualquier forma en que nosotros queramos orar. Podemos repetir nuestras oraciones. Eso no, en ningún modo es incorrecto. Podemos repetir una y otra vez la misma oración o pedir por las mismas cosas. El punto no es que eso sea malo, el punto es que si lo hacemos simplemente pensando en la forma, sin la profundidad, sin el compromiso de la oración, entonces pues eso es vano, es fatuo, no vamos a recibir ninguna respuesta de eso. Entonces, importante como tener esta connotación. Lo que Cristo nos está diciendo es: debes orar de esta manera, no con estas palabras, sino de esta manera. Y ahora miremos un poco la estructura de la primera frase. La primera frase dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y esto los invito a que hagamos una reflexión, ¿no? Eh, si tú le vas a pedir a alguien, primero debes de creer que ese alguien te puede conceder lo que le vas a pedir, ¿cierto? Porque ¿qué caso tendría estar pidiendo a alguien que no puede darte lo que pides? Entonces, en principio, si vamos a pedir, tenemos que reconocer que aquel al que le vamos a pedir nos puede conceder eh, el beneficio, el bien que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso, Cristo nos enseñó ya que en la oración se cumple dos cosas. Uno es, damos la posición al Padre, a Dios, diciendo, tú eres el dador,
tú eres el que lo puedes dar, y yo soy el que sé que tiene la necesidad. Entonces, en principio, la oración es una forma de que nosotros nos situamos y situamos quién es el Padre, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, en el resto de la estructura del Padre Nuestro, todos los prefijos son plurales. Danos nuestro pan, ¿sí? Padre Nuestro, todos son plurales. Es decir, cuando tú inicias la oración, Cristo nos enseña en una sola estructura, en una sola frase, nos dice, cuando tú inicias la oración reconoces quién es Dios, reconoces tu necesidad, quién eres tú, y después reconoces que el poder de Dios puede dar, y no solamente a ti, a todos, porque no está hablando no está especificando, Padre, escúchame a mí, o escucha a mi familia, o escucha a los que creen en ti, ¿no? En principio dice, Padre Nuestro, está abriendo la puerta a que la posibilidad es de todos. Y después, lo que está diciendo es, bueno, ya que reconociste quién es Dios y quién eres tú en esta relación, y que Él es el dador del beneficio y tú eres el de la necesidad, entonces en este reconocimiento empiezas a pedir que tu nombre sea santificado siempre. Es decir, que tu nombre sea alabado, que la gloria sea para ti siempre, por todos y sin tiempo. Entonces estableces una generalidad en una sola frase, ¿no? Se dan cuenta que esta frase también ya está hablando del efecto de la transformación de la oración en nosotros. Fíjense, nos ponemos en oración, nos ponemos de rodillas o inclinamos nuestra cabeza o aceptamos el poder de Dios cuando decidimos orar a Él. Y en ese momento ya también estamos recibiendo el primer beneficio, el beneficio de la transformación. Porque en ese momento implícitamente estamos reconociendo que Él lo puede y que vamos a alabar, que vamos a agradecer, que vamos a santificar, que vamos a reconocer la gloria de Dios. Y que esa gloria de Dios le estamos ya pidiendo que esa gloria sea reconocida por todos. Santificado sea tu nombre. ¿Por quién? Por todos, ¿no? Ahora, ¿por qué debería de ser santificado el nombre de Dios? Y hay un pasaje muy hermoso dentro de las Escrituras, en Ezequiel 36, 25 al 32, que vamos a leerlo, por favor. Con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos. Y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Gracias. El punto aquí tremendo es todo el beneficio que Dios nos da
y todo aquello a lo que aspiramos en la oración, en ningún caso es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es bondadoso, es soberano y porque Él así lo quiere, Él quiere darnos. Ahora, no quiere decir que no haya bendiciones, las cuales vienen por nuestra conducta, lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, en esta primera oración del Padre Nuestro, se establece que la gloria, la honra, el poder es de Dios y que Él simplemente por su infinita misericordia puede otorgarnos lo que le pidamos. Bien, ahora pasemos a la siguiente frase que dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. En concordancia con la primera frase, cuando nos dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo, se cumple como en la tierra como se cumple en el cielo. Lo que nos está diciendo es: si tu nombre ha de ser santificado por todos, entonces permite que nosotros podamos contribuir en esa tarea de acercar el reino de Dios a todos los que no te conocen. Que tu reino venga pronto. Además, esta frase es acorde a la doctrina que Cristo estaba enseñando en ese momento. Cristo en ese momento nos enseñaba diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios está al alcance de su mano. Entonces, conforme a esa doctrina, Cristo ahora les está enseñando que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, en concordancia en la forma en que los ángeles te obedecen, con esa inmediatez, con ese gozo, que también aquí en la tierra los hombres te obedezcan, y que para que eso suceda nosotros podamos contribuir con la tarea de proclamar el Evangelio. Ahora, en Filipenses 2, del 9 al 11, dice así: por lo tanto, Dios elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Este texto nos muestra de manera muy, muy clara cómo se establece el propósito de dar a conocer el reino de Dios a través del nombre de Jesucristo, y cómo nosotros a través de nuestro testimonio y de proclamar el Evangelio a otros podemos hacer que el reino de Dios venga y se conozca y se disfrute por todos aquellos que hoy no lo conocen. Ahora, el siguiente texto dice: danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Dice así, Romanos 3, 21 al 29. En el libro de los Romanos tenemos una connotación muy especial. En el versículo 22 nos dice que es por la fe en Jesucristo. Que Dios puede concedernos lo que le estamos pidiendo, el beneficio que estamos pidiendo. Dice: danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. La realidad no es que nosotros merezcamos nada, es únicamente por fe que Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero cuando dice, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, lo que está diciendo es que debemos tener amor por nuestros semejantes. Debemos de poder mostrar nuestra compasión, nuestra
digamos, aceptación para todos los que son nuestros hermanos y sobre todo para todos aquellos que aún no conocen a Dios. Entonces, Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, nos dice, debes de tener compasión por tus hermanos, por aquellos que comparten la fe contigo. Debes de comprenderlos, debes de aceptarlos, ¿no? Los textos son Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Ahora el siguiente versículo dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Santiago 1:13 al 17 nos dice así, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Qué es lo que nos está tratando de mostrar aquí nuestro Señor? Dice, tú puedes pedir a Dios y todo lo que pidas pues con un corazón dispuesto, Dios te lo va a conceder. Ahora, jamás pienses que cuando estés en una prueba, Dios es quien te está tentando. Muchas veces tenemos una interpretación incorrecta de las pruebas que Dios permite que nosotros seamos sometidos. En la primera carta de Juan 5:18 nos dice que los hijos de Dios se caracterizan por no practicar el pecado, por no vivir en pecado, sino se caracterizan por dar un buen testimonio. Y esta forma de vida de un hijo de Dios hace que se mantenga protegido y que el maligno no pueda tocarlos. Asimismo, también en Mateo 4 del 5 al 7 nos advierte que nosotros no podemos pedir o tentar a Dios y pedirle que nos rescate milagrosamente de las situaciones en las que estamos, ¿no? Cuando Cristo está en el desierto y Satanás lo tienta, le dice, pues prueba a Dios, ¿no? Prueba que Dios te rescate. Y Cristo le dice, no, uno no debe tentar al Señor, uno no debe de ponerse en situaciones en donde el Señor tenga que venir a rescatarte milagrosamente para probar que Él está a tu cuidado. Tú debes de dar testimonio y conservar tu vida en santidad, ¿no? Aceptando las pruebas que Dios te pueda mandar. Ese, digamos que es la síntesis de no permitas que cedamos a la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Primera de Juan 4 nos muestra que ante todo debemos mostrar a Dios, debemos mostrar amor a nuestros semejantes para mostrar el amor de Dios. Podríamos resumir como una breve síntesis, la importancia de la práctica en cuanto a la oración no es sencillamente recibir una respuesta, sino ser la clase de persona a quien Dios puede confiar una respuesta. Bueno, ahora vamos a tocar Mateo 7, que dice así en la Nueva Traducción Viviente: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta.
los verbos usados aquí es pedir, buscar y llamar. En principio, el tiempo en el que están los verbos es la forma en que están estos verbos. El tiempo verbal indica un mandato. O sea, no es una sugerencia este texto que nos enseña Cristo, sino es un mandato. Debes de pedir, debes de buscar, debes de estar en constante solicitud de lo que pides a Dios. Y si pensamos también un poco más en la profundidad de estos verbos, podemos ver que se pide lo que se anhela, se busca lo que echamos de menos y llamamos para entrar en lugares donde nos sentimos excluidos. Entonces, es muy importante cómo nos está diciendo, debes de continuar, debes de estar en constante solicitud de lo que estás anhelando o de lo que estás tratando de alcanzar por parte de Dios. Santiago 1 del 5 al 7 nos dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedírsela. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Qué nos está diciendo? La oración debe de ser constante y debe de ser únicamente para Dios. No podemos pedirle a nadie más que sea Dios y no podemos pedir en otro nombre que no sea el de Cristo Jesús. Cuando nosotros dudamos, como dice este texto, somos como una ola, somos endebles y las oraciones, cuando se tiene duda, no son contestadas. Ahora, en el mismo capítulo de Mateo 7, más adelante nos dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, les dará una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien se lo pidan. La conclusión, la enorme conclusión es que nosotros estamos orando a un Dios que de antemano sabe nuestras necesidades, sabe lo que nosotros pues estamos necesitando. Sin embargo, Él quiere escuchar de nosotros que sabemos que Él puede dárnoslo. Él quiere escuchar de nosotros de forma constante, que ahora entendemos que tenemos una necesidad por Él y que esta necesidad puede ser cubierta por un Padre amoroso que está dispuesto, que está predispuesto a darnos lo que le pidamos. Muy bien, vamos ahora a platicar un poco acerca de los tipos de bendiciones. Vamos a regresar a qué tipo de bendiciones podemos esperar acerca de nuestra oración, acerca de nuestra súplica a Dios. Y en principio, la primera oración es la del bien común. En Mateo 5:45, Cristo nos enseña que Dios da su sol, su lluvia, sus bondades, tanto a personas injustas como a justas, como a, bueno, no a justas, sino a quien lo puede merecer, como tanto a quien no lo puede merecer, a quien puede procurar el bien para su prójimo, como a los que son malvados. Dios nos da una bendición para el bien común. La bendición por conducta. También, asimismo, Cristo nos enseña que en el Sermón del Monte: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
la conducta es esa. Anhelamos la justicia, anhelamos el bien y por tanto veremos saciado esta hambre, este anhelo. La bendición de la conversión. No hay un pasaje más hermoso en toda la Biblia que el pasaje de Juan 3:16, ¿no? ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que que Cristo es enviado, que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿A quién, a quiénes va a salvar Dios? A los que crean en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, todos aquellos que reciben este don de la fe, que escuchan la palabra y su corazón es movido a fe y comienzan a creer en Cristo, entonces tendrán el don de la salvación, el regalo de la salvación, esta bendición porque se han convertido, porque se han transformado. La bendición de la compensación, tanto en Lucas 14, 12, 14, nos dice que Cristo le dice a sus discípulos, entre una mesa de gente rica, dice, cuando hagas estos banquetes, cuando hagas estas cenas, no invites a los que son como tú, a los que son ricos como tú, porque seguramente ellos te van a invitar después. Y esa es toda tu recompensa. Pero cuando invites a los pobres, a los que no tienen, cuando en tu corazón nazca esta, esta digamos, este gozo por invitar a aquel que no tiene con qué pagarte, que no tiene forma de agradecerte, entonces estás construyendo un enorme beneficio para ti en los cielos. Esta bendición de compensación también se explica en el Sermón del Monte, cuando Cristo nos dice, y por mi causa van a ser perseguidos y van a ser amenazados, pero gócense, porque por esto ustedes van a recibir gran recompensa en el cielo. Entonces, hay una bendición por compensación. Aquello que tú hagas hoy aquí, a cualquier bien que tú hagas hoy en la tierra, no importando a quién lo hagas, sino la intención en tu corazón de perdonar, de dar a aquel que no, del cual no esperas que te devuelva el bien, eso es una bendición que te alcanza. Y ojo con esta palabra, porque así nos enseñó Cristo. Las bendiciones te alcanzan. No es algo que tú en algún momento puedas decir, quién sabe si suceda o no, o tal vez ya no lo necesito. La bendición te alcanza, te persigue, te busca, te encuentra, te alcanza. Ese es algo muy hermoso. Cuando tú haces bien a quien no te lo no te lo puede pagar, esa bendición te alcanzará en los cielos. Y finalmente la bendición por compasión. Hay un pasaje muy hermoso que se repite en los sinópticos, tanto Lucas, Marcos y Mateo narran un pasaje cuando Cristo estaba en uno de sus ministerios de evangelización, de sanación. Llega un leproso, se presenta frente de él y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y la respuesta inmediata de Cristo fue, sí quiero, sé limpio. Entonces, esto es muy importante, esto es, digamos, lo más hermoso de la oración. Nosotros podemos pedir a Dios sin merecer absolutamente nada. O sea, ya vimos que hay bendiciones en donde nosotros, si tenemos cierta conducta, si tenemos cierta predisposición a ayudar a otro, vamos a ser recompensados. Sin embargo, en la oración nosotros podemos pedir a Dios y debemos estar ciertos que no necesitamos merecerlo.
Dios es tan misericordioso que Él por compasión, por su pura misericordia nos lo puede dar. Porque su bondad es infinita y Él nos lo puede dar. Solamente que, como ya hemos dicho, debemos tener un corazón dispuesto a ello. Eso es lo que tenemos que disponer. No tenemos que preparar nuestra conducta durante años. Tenemos que preparar nuestro corazón, tal vez durante años. Necesitamos preparar nuestro corazón para doblar nuestra rodilla, para doblar nuestra cerviz, nuestro cuello, y ponernos en verdadera comunión con Dios, saber que Él nos puede otorgar lo que le pidamos, ¿no? Esto es realmente uno de los ejemplos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia. Es el de Ana, ¿no? Vamos a leerlo, dice así: en aquel tiempo había, esto está en Lucas 2, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, inicio en el versículo 25, dice así: en aquel tiempo había en Jerusalén, dice así, Lucas 2, versículo 36, dice: también estaba en el templo una profetisa, Ana, hija de Penuel, que pertenecía a la tribu de Aser. Era muy anciana. Cuando era joven había vivido con su esposo 7 años. Pero entonces quedó viuda y ahora ya tenía 84 años de edad. Nunca salía del templo, se pasaba noche y día adorando a Dios con ayuno y oraciones. Ana llegó también en aquel mismo momento, dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño que todos los que esperaban en Dios liberara a Jerusalén. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó orando Ana? Más de 60 años, ¿no? Ya tenía 84, desde muy jovencita se había casado, pasó 7 años de matrimonio y después, cuando enviudó, se dedicó a estar orando de día y de noche, de día y de noche en el templo. ¿Y cómo es que Dios responde esta oración de Ana? Bueno, veámoslo en el texto previo. Dice, dice así en el versículo 25: en aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y vivía con la esperanza de que Dios libertara a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había hecho saber que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. El Espíritu Santo guió a Simeón y fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron para cumplir con la costumbre que manda la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, tu palabra se ha cumplido. Ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Es la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Miren qué hermoso instante. Los padres, por un mandato de el gobierno de Roma, habían tenido que ir a su pueblo natal, Belén. El niño nace en Belén en un pesebre y ahora, 8 días después, o antes de los 8 días, tienen que regresar a Jerusalén para cumplir la ley. Vean todo lo que Dios tuvo que, todo lo que Dios tenía en su control. Y en ese momento, cuando los padres llegan al templo para que el niño sea circuncidado, tienen el encuentro con Simeón, un hombre muy anciano, y con Ana, una mujer muy anciana, los cuales habían orado durante años
para poder ver la salvación de Israel. Y Dios se los concede. Ellos pudieron ver al Cristo y tal vez eran las únicas personas que gracias a su oración, a su comunión con Dios, tenían los ojos para ver al Cristo. Muchos profetas desearon este momento. Muchos hombres de Dios desearon ver esto. Y estos dos oradores fervientes fueron bendecidos con este momento. Los dos se encuentran ahí, en ese momento en que María y José llevan al niño. Es realmente asombroso cómo Dios puede contestar la oración. También es difícil pensar que ellos se hubieran imaginado la forma en que Dios iba a contestar sus oraciones. Ellos estaban pidiendo por la salvación de Israel. Siempre que nosotros tengamos un corazón dispuesto para pedir algo a Dios, debemos también estar dispuestos a aceptar la bendición que Él nos entregue. Porque no sabemos la forma ni el tiempo en que Él nos la va a entregar. Pero nuestro corazón debe de estar dispuesto a aceptarla de la manera que Él la envíe. Porque debemos estar seguros que Él siempre es un Padre bondadoso que está dispuesto a dar lo mejor para sus hijos, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo. Muy bien, vamos a orar para terminar. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, de conocer tu palabra, de acercarnos a ti. Te damos gracias por este día, Padre, y por todo lo que tú has hecho para que podamos estar en comunión contigo. Te pedimos, Señor, por nuestra familia en la fe. Te pedimos, Señor, porque te quedes este día con nosotros. Te pedimos incesantemente, Señor, por los pequeños que tú nos has regalado en este tiempo. Te seguiremos pidiendo, Padre. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo Jesús es que oramos. Amén.